Déjame hacerte una pregunta simple. ¿Qué pasaría si pudieras tocar con tus propias manos los muros donde Jesús caminó? La Escritura nos recuerda que Dios no trabaja solo en el ámbito espiritual, y Lucas 1:1 nos habla de eventos que realmente sucedieron en lugares reales. La mayoría de las personas asume que la Biblia es un libro de historias espirituales sin conexión física con nuestro mundo. Pero la arqueología moderna nos cuenta una historia diferente. En este viaje, avanzaremos en 3 pasos claros. Primero, descubriremos cómo lugares antiguos validan la narrativa bíblica. Luego, exploraremos por qué estos descubrimientos importan para nuestra comprensión de la fe. Y finalmente, preguntaremos qué cambia cuando podemos pararnos exactamente donde los profetas estuvieron. Y una vez que entendamos esta primera capa, la historia real comienza. El mundo ha cambiado dramáticamente desde los tiempos bíblicos. Las ciudades han caído, los imperios se han desvanecido y las civilizaciones han sido enterradas bajo siglos de polvo y olvido. Sin embargo, algo extraordinario está sucediendo en nuestros días. Los arqueólogos están desenterrando lugares que muchos creyeron que eran solo leyendas. Cada pala que golpea la tierra, cada piedra que se descubre, cuenta una historia que la Biblia ya había narrado hace miles de años. Estos no son simplemente sitios turísticos o reliquias del pasado. Son testimonios vivientes de que la palabra de Dios está anclada en la realidad histórica. Son ventanas al mundo antiguo que nos permiten ver, tocar y experimentar los mismos espacios donde ocurrieron eventos que cambiaron la historia humana para siempre. Durante siglos, los críticos argumentaron que muchas historias bíblicas eran mitos o exageraciones. Decían que personajes como Poncio Pilato probablemente nunca existieron. Afirmaban que ciudades como Nínive eran inventos literarios. Cuestionaban si lugares mencionados en los evangelios realmente estaban donde la Biblia decía. Pero una por una, estas objeciones han sido silenciadas por descubrimientos arqueológicos. Las piedras literalmente están gritando la verdad. Cada hallazgo valida lo que los creyentes han sabido por fe durante milenios. La arqueología se ha convertido en una aliada inesperada de la fe cristiana, proporcionando evidencia tangible que refuerza la confiabilidad de las Escrituras. Piensa en lo que esto significa. Cuando lees sobre Jesús sanando a un paralítico en Capernaum, no estás leyendo una parábola abstracta. Estás leyendo sobre un evento que sucedió en un lugar específico que todavía existe. Cuando estudias sobre el rey Ezequías construyendo un túnel para salvar a Jerusalén, no es una metáfora, es historia real, y puedes caminar por ese mismo túnel hoy. Esta conexión entre fe e historia no disminuye lo espiritual. Al contrario, lo fortalece. Demuestra que el Dios de la Biblia no es una idea filosófica abstracta, sino un Dios que interviene en la historia humana real, en lugares reales, con personas reales. Los lugares que exploraremos juntos no son simples ruinas antiguas. Son testimonios de la fidelidad de Dios a través de generaciones. Son recordatorios de que las promesas divinas se cumplieron exactamente como se predijeron. Son evidencias de juicios divinos que se ejecutaron precisamente como fueron advertidos. Cada piedra y cada inscripción, cada muro antiguo nos habla de un Dios que mantiene sus promesas. Nos recuerda que la historia bíblica no es una colección de fábulas morales, sino el registro verdadero de cómo Dios ha trabajado en la humanidad. Y lo más impactante es que estos lugares siguen aquí, esperando que los descubramos y aprendamos de ellos. Algunos de estos sitios han sido conocidos durante siglos.
Otros fueron descubiertos recientemente, revelando secretos que estuvieron ocultos durante milenios. Algunos lugares permanecen prácticamente intactos, mientras que otros son solo fragmentos de su gloria pasada. Pero todos comparten algo en común. Todos nos conectan directamente con la narrativa bíblica, de una manera que ningún libro de historia secular puede lograr. Nos permiten caminar donde los patriarcas caminaron, y pararnos donde los profetas predicaron, y ver donde Jesús realizó sus milagros. Esta conexión física con la historia sagrada transforma nuestra comprensión de la fe de algo abstracto a algo tangiblemente real. ¿Por qué importa todo esto? Porque vivimos en una era de escepticismo. Vivimos en tiempos donde la fe es constantemente desafiada y cuestionada. Muchos jóvenes abandonan sus creencias porque les enseñaron que la fe y la razón son enemigas. Pero estos lugares demuestran lo contrario. Demuestran que la fe bíblica está fundamentada en eventos históricos verificables. No necesitamos elegir entre fe y evidencia. La arqueología bíblica nos ofrece ambas. Estos descubrimientos no reemplazan la fe, pero sí la afirman. Proporcionan un fundamento sólido sobre el cual construir nuestra confianza en las Escrituras. Cada capítulo de este viaje te llevará a un lugar diferente. Exploraremos puertos antiguos donde el apóstol Pablo fue encarcelado. Caminaremos por túneles excavados por reyes piadosos. Visitaremos campos de batalla donde se libraron guerras épicas mencionadas en la Biblia. Examinaremos las ruinas de ciudades que Dios juzgó por su maldad. Nos pararemos en las orillas del mismo mar donde Jesús caminó sobre las aguas y descubriremos inscripciones antiguas que confirman nombres y eventos bíblicos. Pero esto no es solo un tour turístico, es un viaje espiritual que fortalecerá tu fe y profundizará tu comprensión de cómo Dios trabaja en la historia humana. Prepárate para sorprenderte, prepárate para maravillarte. Prepárate para que tu fe sea fortalecida de maneras que nunca imaginaste. Los escépticos pueden argumentar y debatir, pero las piedras no mienten. La evidencia está aquí, esperando ser descubierta y estudiada. Y lo que esta evidencia revela es extraordinario. Revela un patrón consistente de cumplimiento profético. Revela la precisión histórica de las Escrituras. Revela que el Dios de la Biblia es real, activo y fiel. Y lo más importante, revela que los eventos que cambiaron el curso de la historia humana realmente sucedieron exactamente donde y cuándo la Biblia dice que sucedieron. Así que ven conmigo en este viaje. Abramos juntos las puertas del tiempo. Desenterremos las verdades que han estado esperando durante siglos. Dejemos que las piedras antiguas nos cuenten sus historias y descubramos juntos cómo estos lugares físicos validan la verdad espiritual de la palabra de Dios. Porque cuando las piedras hablan, cuentan una historia que confirma lo que los creyentes siempre han sabido. La Biblia es verdadera, confiable e históricamente precisa. Y la prueba está literalmente bajo nuestros pies, esperando ser descubierta. Pero antes de sumergirnos en cada sitio específico, necesitamos entender algo fundamental sobre la naturaleza de estos descubrimientos y lo que realmente significan para nuestra fe. Capítulo 2. Cesarea Marítima, donde el Imperio Romano juzgó al cristianismo. La primera parada en nuestro viaje nos lleva a las costas del Mediterráneo, a un lugar donde el poder imperial romano se encontró cara a cara con el naciente cristianismo. Cesarea Marítima no es simplemente un sitio arqueológico más. Es el escenario donde se desarrollaron algunos de los momentos más dramáticos del cristianismo primitivo.
Aquí, el apóstol Pablo fue encarcelado durante 2 años. Aquí, Poncio Pilato estableció su residencia oficial. Aquí, el primer gentil fue bautizado en el nombre de Jesús. Y aquí, un rey arrogante fue devorado por gusanos como juicio divino. Cada piedra de esta antigua ciudad portuaria cuenta una historia que valida el relato bíblico de maneras sorprendentes. Herodes el Grande construyó Cesarea Marítima entre los años 22 y 10 a.C. La ciudad fue diseñada para impresionar y demostrar el poder de Roma en la región. Herodes, conocido por su ambición arquitectónica y su crueldad, creó un puerto artificial masivo, utilizando una innovadora técnica romana de concreto submarino. Construyó un impresionante hipódromo, un anfiteatro que aún se usa para conciertos hoy, y un palacio lujoso que se extendía hasta el mar. La ciudad rápidamente se convirtió en la capital administrativa de la provincia romana de Judea. Era desde aquí que los prefectos romanos gobernaban la región judía, una posición que colocaba a Cesarea en el centro de los eventos que cambiarían el mundo. El descubrimiento más significativo en Cesarea ocurrió en 1961. Los arqueólogos italianos estaban excavando el antiguo teatro cuando encontraron algo extraordinario: una piedra caliza con una inscripción en latín que mencionaba a Poncio Pilato. La inscripción, aunque parcialmente dañada, claramente lee: Poncio Pilato, prefecto de Judea. Este hallazgo es monumentalmente importante. Durante siglos, algunos estudiosos habían cuestionado la existencia histórica de Pilato fuera de los textos bíblicos. Argumentaban que podría ser un personaje literario inventado por los escritores del Evangelio. Pero esta piedra silencia esos argumentos para siempre. Pilato fue real. Gobernó desde Cesarea. Y su nombre está literalmente tallado en piedra, exactamente como la Biblia describe. Pero la historia de Pilato en Cesarea va más allá de esta inscripción. Los evangelios nos dicen que Pilato normalmente residía en Cesarea, pero viajaba a Jerusalén durante las festividades judías, importantes para mantener el orden. Fue durante uno de estos viajes a Jerusalén que Pilato se encontró con Jesús. Después de lavarse las manos y declarar su inocencia, Pilato entregó a Jesús para ser crucificado. Esta narrativa encaja perfectamente con lo que sabemos sobre los patrones de gobierno romano en Judea. Los prefectos gobernaban desde la comodidad costera de Cesarea, pero mantenían presencia en Jerusalén cuando las tensiones religiosas podían explotar en violencia. La arqueología confirma exactamente el patrón de gobierno que los evangelios describen. Años después de la crucifixión de Jesús, Cesarea se convirtió en el escenario de otro evento bíblico crucial. El apóstol Pablo, después de ser arrestado en Jerusalén, fue trasladado a Cesarea para su propia protección. Los líderes judíos habían conspirado para matarlo, y el comandante romano, al enterarse del complot, envió a Pablo bajo fuerte guardia a Cesarea. Aquí, Pablo fue encarcelado durante 2 años, mientras su caso era revisado. Durante este tiempo, Pablo dio testimonio ante el gobernador Félix, luego ante Festo y finalmente ante el rey Agripa. Estas audiencias están detalladamente registradas en el libro de Hechos, y los arqueólogos creen haber identificado las celdas exactas donde Pablo estuvo confinado. Imagina estar de pie en ese espacio donde uno de los más grandes apóstoles pasó 2 años escribiendo, orando y testificando de Cristo. Cesarea también fue testigo del momento revolucionario cuando el evangelio se extendió oficialmente más allá de los judíos. Pedro tuvo una visión en Jope que lo preparó para visitar la casa de Cornelio.
un centurión romano en Cesarea. Cornelio era un gentil, un no judío, y según la tradición judía, Pedro no debería haber entrado en su casa. Pero Dios estaba rompiendo barreras. Cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los presentes. Pedro entonces declaró: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Ese día, en Cesarea, el cristianismo dejó de ser una secta judía y se convirtió en un movimiento universal. La ciudad que representaba el poder romano se convirtió en el lugar de nacimiento del cristianismo gentil. Sin embargo, Cesarea también fue escenario de juicio divino. El libro de Hechos registra la muerte del rey Herodes Agripa en Cesarea. Herodes había estado persiguiendo a la iglesia primitiva, ejecutando al apóstol Santiago y encarcelando a Pedro. Después de que Pedro escapó milagrosamente de la prisión, Herodes fue a Cesarea. Allí, vestido con sus túnicas reales, dio un discurso público. La multitud aduladora gritó: «Voz de Dios y no de hombre». Herodes, disfrutando de la adulación, no rechazó la adoración que solo pertenecía a Dios. Inmediatamente, un ángel del Señor lo hirió y fue comido por gusanos y murió. Esta descripción gráfica del juicio divino parecería extraña si no fuera por el historiador judío Josefo, quien registra la misma muerte en términos similares, proporcionando confirmación histórica independiente del relato bíblico. Hoy, cuando visitas Cesarea Marítima, puedes caminar por las mismas calles donde estos eventos se desarrollaron. Puedes ver el teatro donde se encontró la inscripción de Pilato. Puedes explorar las ruinas del palacio de Herodes, que se extiende majestuosamente hacia el mar Mediterráneo. Puedes pararte en el antiguo hipódromo donde miles se reunían para carreras de carros. Y puedes visitar el área donde los arqueólogos creen que estaban las prisiones romanas, donde Pablo pasó 2 años como prisionero. Cada estructura, cada columna, cada mosaico cuenta la misma historia. La Biblia no es un libro de mitos. Es historia real que sucedió en lugares reales, con personas reales. Lo más fascinante de Cesarea es cómo representa el choque entre 2 reinos. Por un lado, teníamos el reino de Roma, con todo su poder militar, su arquitectura impresionante y su gobierno eficiente. Herodes construyó Cesarea como un monumento al poder romano. Era una declaración de que Roma era invencible, eterna y suprema. Pero por otro lado, teníamos el reino de Dios, avanzando no con ejércitos, sino con un mensaje de redención. Y al final, ¿qué reino prevaleció? El imperio romano cayó hace siglos. Sus emperadores son polvo. Su religión pagana desapareció. Pero el mensaje que Pablo predicó desde su celda en Cesarea ha transformado miles de millones de vidas y continúa extendiéndose por todo el mundo. Las piedras de Cesarea testifican esta verdad profunda. Los reinos humanos son temporales, pero el reino de Dios es eterno. Cesarea Marítima nos enseña una lección crucial sobre la evidencia arqueológica. No solo confirma que los eventos bíblicos sucedieron, sino que también revela la precisión histórica asombrosa de las Escrituras. Los escritores bíblicos conocían los detalles correctos sobre quién gobernaba, dónde vivían y cómo funcionaba la administración romana. No cometieron errores anacrónicos que revelarían una autoría posterior o fraudulenta. Al contrario, cada detalle verificable ha demostrado ser preciso. Esta precisión en detalles históricos verificables nos da confianza en la veracidad de los elementos espirituales que no podemos verificar arqueológicamente.
Si los escritores bíblicos fueron tan precisos sobre cosas que podemos verificar, ¿por qué dudaríamos de su precisión sobre cosas que no podemos verificar directamente? Suscríbete para descubrir más evidencias arqueológicas que validan la Biblia. Comparte este mensaje con quienes dudan de la historicidad de las Escrituras, porque lo que estamos descubriendo es solo el comienzo. Y lo que viene a continuación te mostrará cómo la ingeniería antigua confirma eventos bíblicos de maneras totalmente inesperadas. Capítulo 3. El túnel de Ezequías, una obra maestra subterránea de fe. Debajo de las calles de la antigua Jerusalén fluye un testimonio de fe, ingenio y supervivencia. El túnel de Ezequías no es simplemente una hazaña de ingeniería antigua. Es un monumento a la confianza de un rey piadoso en las promesas de Dios durante uno de los momentos más peligrosos de la historia de Judá. Tallado en roca sólida hace más de 2700 años, este túnel subterráneo todavía fluye con agua hoy, exactamente como lo hizo cuando salvó a Jerusalén de la destrucción asiria. Y lo más notable es que este túnel valida perfectamente el relato bíblico registrado en 2 Reyes, 2 Crónicas e Isaías. El año es aproximadamente 701 a.C. El imperio asirio, la superpotencia más brutal de su época, está marchando hacia Jerusalén. Los asirios ya han conquistado el reino del norte de Israel y han deportado a sus habitantes. Ciudad tras ciudad ha caído ante su ejército implacable. Ahora el rey Sennacherib de Asiria tiene sus ojos puestos en Jerusalén. El rey Ezequías de Judá sabe que un asedio es inminente. En tiempos antiguos, la táctica de asedio más efectiva era simplemente cortar el suministro de agua de una ciudad y esperar. Sin agua, ninguna ciudad podía resistir por mucho tiempo. Jerusalén tenía una fuente vital de agua llamada el manantial de Gihón, pero estaba ubicada fuera de las murallas de la ciudad, haciéndola vulnerable a ser controlada por un ejército sitiador. Ezequías enfrenta una decisión crítica. ¿Cómo puede proteger el suministro de agua de Jerusalén mientras simultáneamente niega ese agua a los asirios? La solución que concibe es audaz, ambiciosa y aparentemente imposible. Decide construir un túnel subterráneo que desvíe el agua desde el manantial de Gihón, fuera de las murallas, y hasta el estanque de Siloé, dentro de la ciudad. Pero aquí está el desafío. Este túnel tendrá que ser excavado a través de roca caliza sólida, en la oscuridad total, sin la tecnología moderna, y en un tiempo limitado antes de que llegue el ejército asirio. Y lo más impresionante, el túnel debe seguir un camino sinuoso de más de 500 metros a través de la montaña. La Biblia registra este proyecto en múltiples lugares. Segundo de Reyes 20:20 dice: los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Segunda de Crónicas 32:30 añade: este mismo Ezequías cerró la salida superior de las aguas de Gihón y las encauzó abajo al occidente de la ciudad de David. Durante siglos, los escépticos se preguntaban si esta historia era exagerada o incluso inventada. ¿Realmente era posible que trabajadores antiguos excavaran un túnel tan largo y preciso sin herramientas modernas? ¿Y si era real? ¿Dónde estaba ese túnel? Las respuestas llegaron en el siglo XIX, cuando el túnel fue redescubierto. El túnel de Ezequías fue redescubierto por el erudito bíblico Edward Robinson en 1838. Pero el descubrimiento más emocionante llegó en 1880, cuando un joven estaba jugando en el túnel
y notó una inscripción en la pared. Esta inscripción, ahora conocida como la inscripción de Siloé, está escrita en hebreo antiguo y describe el momento dramático cuando los dos equipos de trabajadores que excavaban desde direcciones opuestas finalmente se encontraron. La inscripción dice, y este es el relato de la perforación. Mientras los excavadores levantaban sus picos, uno hacia el otro, y mientras aún faltaban 3 codos por excavar, se oyó la voz de un hombre llamando a su compañero, porque había una grieta en la roca a la derecha, y en el día de la perforación, los excavadores golpearon, cada uno hacia su compañero, pico contra pico. Entonces las aguas fluyeron desde el manantial hacia el estanque. Este relato es absolutamente fascinante. Imagina la escena. 2 equipos de trabajadores, comenzando desde extremos opuestos, excavando a través de roca sólida en oscuridad casi total, usando solo herramientas manuales, antorchas y determinación. No tenían equipos de medición sofisticados, no tenían planos arquitectónicos computarizados, no tenían comunicación directa entre los 2 equipos. Sin embargo, de alguna manera, guiándose probablemente por el sonido de los picos del otro equipo resonando a través de la roca, lograron encontrarse en el medio. El momento cuando escucharon las voces del otro lado y finalmente rompieron la última pared de roca debe haber sido de celebración increíble. Y tan pronto como se conectaron los 2 lados, el agua comenzó a fluir desde Gijón hasta Siloé. Lo que hace que esta historia sea aún más notable es la evidencia física que podemos examinar hoy. Puedes caminar por el túnel de Ezequías tú mismo. El agua todavía fluye a través de él, generalmente hasta las rodillas. A medida que caminas por el túnel oscuro y estrecho, puedes ver las marcas de los picos antiguos en las paredes de piedra. Puedes observar cómo el túnel se curva y gira, siguiendo un camino que parece ineficiente para nuestros estándares modernos, pero que tenía perfecta lógica para los ingenieros antiguos que trabajaban con las limitaciones de su tiempo. Y puedes maravillarte ante el hecho de que este túnel, excavado hace casi 3000 años, todavía funciona perfectamente hoy. Pero la historia del túnel no termina con su construcción. 2 Crónicas 32 nos cuenta lo que sucedió cuando el ejército asirio finalmente llegó. Sennacherib rodeó Jerusalén y envió mensajeros para intimidar a Ezequías y al pueblo. Los asirios se burlaron de la confianza de Ezequías en Dios y prometieron destrucción total. Pero Ezequías y el profeta Isaías oraron. Y esa noche, el ángel del Señor hirió a 185,000 soldados asirios en su campamento. Sennacherib, humillado, regresó a Asiria, donde más tarde fue asesinado por sus propios hijos. Jerusalén fue salvada milagrosamente, y aunque el milagro fue obra de Dios, el túnel que Ezequías había construido permitió que la ciudad resistiera el asedio el tiempo suficiente para que Dios interviniera. Este relato nos enseña una lección profunda sobre la relación entre fe y acción. Ezequías no se sentó pasivamente esperando que Dios hiciera todo. Él oró, confió en Dios, pero también tomó medidas prácticas para prepararse. Construyó el túnel, fortaleció las murallas, organizó las defensas, y luego confió en que Dios haría lo que él no podía hacer. Este equilibrio entre fe activa y dependencia divina es un modelo para nosotros hoy. Dios espera que usemos la sabiduría y los recursos que Él nos ha dado, mientras simultáneamente confiamos en que Él hará lo que es imposible para nosotros. El túnel también nos conecta con otro evento bíblico importante. El agua del túnel de Ezequías fluye hacia el estanque de Siloé. Este mismo estanque es donde, siglos después, Jesús envió a un hombre ciego
para lavarse después de ungir sus ojos con lodo. Cuando el hombre obedeció y se lavó en el estanque de Siloé, recibió su vista. Juan 9:7. Específicamente, identifica este lugar. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El estanque original del tiempo de Jesús fue descubierto en 2004, confirmando una vez más la precisión geográfica del Evangelio de Juan. Así que el mismo sistema de agua que salvó a Jerusalén en los días de Ezequías se convirtió en el lugar de un milagro de Jesús siglos después. Cuando examinas el túnel de Ezequías y la inscripción de Siloé, te das cuenta de algo poderoso. La arqueología no solo confirma que el túnel existe, confirma los detalles específicos de cómo fue construido, quién lo construyó y por qué lo construyó. La inscripción antigua coincide con el relato bíblico. Los registros asirios que sobreviven mencionan el asedio de Jerusalén y confirman que, misteriosamente, no lograron conquistar la ciudad a pesar de conquistar otras 46 ciudades en Judá. Cada pieza del rompecabezas encaja perfectamente. Los escépticos que alguna vez dudaron de esta historia ahora deben confrontar evidencia física que no puede ser negada. Comenta abajo qué otros lugares bíblicos te gustaría explorar. Dale like si estos descubrimientos fortalecen tu fe, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Vamos a visitar el lugar donde la Biblia dice que ocurrirá la batalla final de la historia humana. Capítulo 4. Har Megiddo, el campo de batalla del fin de los tiempos. Hay un lugar en el norte de Israel que ha visto más batallas que casi cualquier otro sitio en la historia humana. Los ejércitos de egipcios, cananeos, israelitas, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, cruzados y modernos han luchado por controlar este terreno estratégico. Su nombre es Har Megiddo, conocido en griego como Armagedón, y según el libro de Apocalipsis, este lugar será el escenario de la batalla final entre el bien y el mal al final de los tiempos. Pero Har Megiddo no es solo importante por lo que sucederá en el futuro. Es importante por lo que ya ha sucedido allí y por cómo la arqueología confirma su papel central en la historia bíblica. Megiddo se encuentra en una posición geográfica increíblemente estratégica. Está ubicado en una colina que domina el valle de Jezreel, también conocido como la llanura de Esdraelón. Este valle es una de las pocas rutas naturales que conectan Egipto al sur con Mesopotamia al norte. La antigua carretera comercial conocida como Vía Maris, el camino del mar, pasaba directamente por este valle. Quien controlara Megiddo controlaba esta ruta vital, controlaba el comercio, controlaba el movimiento de ejércitos, controlaba la riqueza de la región. Por eso, durante milenios, los imperios lucharon por Megiddo, y por eso, simbólicamente, tiene perfecto sentido que la batalla final por el control del mundo se libre aquí. La historia militar de Megiddo es asombrosa. La primera batalla documentada en la historia humana ocurrió aquí en 1457 a.C. entre el faraón egipcio Tutmosis III y una coalición de reyes cananeos. Los antiguos registros egipcios describen esta batalla en detalle, demostrando que Megiddo ya era considerado un premio valioso hace más de 3.400 años. Pero para nosotros, lo más interesante son las batallas bíblicas que se libraron aquí. El libro de Jueces registra cómo Débora y Barak derrotaron al ejército cananeo del rey Jabín cerca de Megiddo. El cántico de Débora en Jueces 5 menciona específicamente: vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac.
junto a las aguas de Megido. Siglos después, Megido fue el lugar de una tragedia nacional para Judá. El rey Josías, uno de los reyes más piadosos en la historia de Judá, interceptó al faraón Necao de Egipto, que marchaba hacia el norte para ayudar a Asiria contra Babilonia. A pesar de las advertencias, Josías decidió enfrentar al ejército egipcio en Megido. La batalla fue un desastre. Josías fue mortalmente herido por arqueros egipcios y murió poco después. 2 Crónicas 35:24 registra: lo pasaron, pues, sus siervos de aquel carro a un segundo carro, y lo llevaron a Jerusalén, y murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hizo duelo por Josías. La muerte de Josías en Megido marcó el comienzo del fin para el reino de Judá. En menos de 25 años, Jerusalén sería destruida y el pueblo llevado cautivo a Babilonia. Las excavaciones arqueológicas en Megido han revelado una ciudad en capas, debido a que fue destruida y reconstruida tantas veces a lo largo de los siglos. El sitio es un tel, una colina artificial formada por las ruinas de múltiples ciudades construidas una sobre otra. Los arqueólogos han identificado al menos 26 niveles de ocupación distintos, que abarcan desde el Neolítico hasta el período persa. Entre los descubrimientos más impresionantes están los establos masivos del período de Salomón. Primeros Reyes 9:15 menciona que Salomón construyó Megido junto con Jerusalén, Hazor y Geser. Los establos encontrados en Megido podían albergar cientos de caballos y carros, confirmando que esta era una ciudad de guarnición militar importante durante el Reino Unido de Israel. Uno de los hallazgos más fascinantes en Megido es un sistema de agua igualmente impresionante, al túnel de Ezequías. Los antiguos habitantes de Megido excavaron un pozo vertical de 25 metros de profundidad y luego un túnel horizontal de más de 70 metros de longitud que llegaba hasta una fuente de agua fuera de las murallas de la ciudad. Este túnel permitía a los habitantes de Megido acceder al agua de forma segura durante un asedio, sin tener que salir de la protección de las murallas. La ingeniería involucrada es impresionante y nuevamente confirma cuán sofisticadas eran las civilizaciones antiguas mencionadas en la Biblia. Estos no eran pueblos primitivos, eran ingenieros, arquitectos y estrategas militares altamente capaces. Pero lo que hace a Megido verdaderamente único en la imaginación cristiana es su papel profético. Apocalipsis 16:16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es la transliteración griega de Har Megido, que significa montaña de Megido en hebreo. El pasaje describe el momento cuando los reyes de toda la tierra son reunidos para la batalla en el gran día del Dios Todopoderoso. Esta será la confrontación final entre las fuerzas del mal lideradas por el Anticristo y las fuerzas del bien comandadas por Cristo mismo. El valle de Jezreel, que se extiende desde Megido, es lo suficientemente grande como para albergar a ejércitos masivos, lo que hace que la descripción apocalíptica sea geográficamente factible. ¿Por qué escogería Dios este lugar para la batalla final? Hay un simbolismo profundo aquí. Megido representa toda la historia de la humanidad luchando por poder, territorio y control. Representa la ambición humana, la guerra, el derramamiento de sangre y la rebelión contra Dios. Al hacer de Megido el lugar de la batalla final, Dios está diciendo que todos los conflictos humanos a lo largo de la historia están llegando a su conclusión definitiva. Todas las batallas por el poder terrenal terminarán cuando Cristo establezca su reino eterno.
El lugar que vio incontables guerras, finalmente verá la guerra que terminará todas las guerras. Y el resultado no está en duda. Apocalipsis 19 describe a Cristo regresando como Rey de Reyes y Señor de Señores, derrotando totalmente a sus enemigos. Algunos críticos argumentan que Apocalipsis es puramente simbólico y que no deberíamos esperar eventos literales. Pero aquí está el problema con ese argumento. Apocalipsis usa nombres geográficos reales. Menciona el Éufrates, menciona Jerusalén, menciona Armagedón. Si estos lugares son reales y visitables hoy, ¿por qué asumiríamos que los eventos descritos son puramente metafóricos? Es mucho más consistente entender que, así como los eventos pasados descritos en la Biblia ocurrieron en lugares reales, o en los eventos futuros descritos en la profecía también ocurrirán en lugares reales. Megido existe, el valle de Jezreel existe, y la batalla que la Biblia predice puede ocurrir exactamente donde dice que ocurrirá. Cuando visitas Megido hoy, puedes subir a la cima del Tel y mirar a través del valle masivo. Puedes ver por qué tantos generales a lo largo de la historia escogieron este terreno para batallas decisivas. Puedes imaginar los carros egipcios chocando contra los defensores cananeos. Puedes visualizar al rey Josías cayendo de su carro, herido mortalmente. Y puedes reflexionar sobre el día futuro, cuando el valle se llenará una vez más con ejércitos, no para una guerra entre naciones humanas, sino para la batalla final entre el cielo y el infierno. Megido es un lugar donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran, donde la historia y la profecía se cruzan, y donde las piedras antiguas nos recuerdan que el Dios que ha controlado la historia hasta ahora también controla el futuro. Un descubrimiento adicional en Megido ha sorprendido a muchos. Los arqueólogos encontraron lo que creen que es la inscripción cristiana más antigua conocida. Data del siglo III después de Cristo y fue descubierta en el piso de una antigua iglesia. La inscripción, en griego, menciona una mesa dedicada al Dios Jesús Cristo y menciona el nombre de una mujer llamada Aketus que donó el mosaico. Este descubrimiento demuestra que el cristianismo se había extendido a esta región muy temprano y que los primeros cristianos se reunían en Megido. Es un recordatorio conmovedor de que este lugar, destinado a ser el escenario de la batalla final, haya visto la expansión del Evangelio que transforma vidas sin necesidad de espadas o lanzas. Suscríbete si quieres descubrir más sobre lugares proféticos bíblicos. Comparte esto con alguien que necesite entender que Dios controla tanto el pasado como el futuro. Y prepárate, porque nuestro próximo destino es el lugar donde Jesús realizó más milagros que en cualquier otro lugar en la tierra. Capítulo 5. Capernaum y el mar de Galilea, el corazón del ministerio de Jesús. Si pudieras elegir un solo lugar para entender el ministerio terrenal de Jesús, sería Capernaum. Esta pequeña ciudad pesquera en las orillas del mar de Galilea se convirtió en el cuartel general de Jesús durante sus años de ministerio público. Aquí, Jesús enseñó en la sinagoga. Aquí, llamó a sus primeros discípulos. Aquí, sanó al paralítico que fue bajado por el techo. Aquí expulsó demonios, resucitó muertos y realizó incontables milagros. Mateo 4:13 nos dice que Jesús, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Capernaum no fue simplemente un lugar que Jesús visitó ocasionalmente. Fue su hogar durante los años más importantes de su ministerio. Y hoy, las ruinas de Capernaum testifican la verdad de estos eventos. Capernaum
estaba ubicada estratégicamente en la Vía Maris, la ruta comercial internacional que conectaba Damasco con la costa mediterránea y Egipto. Esto significaba que la ciudad era culturalmente diversa, con judíos, gentiles, comerciantes, pescadores, cobradores de impuestos y soldados romanos conviviendo. Esta diversidad hizo de Capernaum el lugar perfecto para que Jesús demostrara que su mensaje era para todas las personas, no solo para una élite religiosa. Aquí Jesús sanó al siervo de un centurión romano, demostrando su amor por los gentiles. Aquí llamó a Mateo, un cobrador de impuestos despreciado, para ser uno de sus discípulos más cercanos. Capernaum era un microcosmos del mundo entero, y Jesús lo transformó con su presencia. Las excavaciones arqueológicas en Capernaum han revelado estructuras fascinantes. La más prominente es una sinagoga de piedra caliza blanca que data del siglo IV después de Cristo. Esta sinagoga fue construida sobre los cimientos de una sinagoga anterior del siglo I, la sinagoga donde Jesús enseñó. Los evangelios frecuentemente mencionan a Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Marcos 1:21 dice: «Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba». Fue aquí donde Jesús expulsó a un espíritu inmundo que gritó: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Imagina estar de pie en ese mismo lugar donde ocurrió este encuentro dramático entre el Creador y las fuerzas demoníacas. Pero el descubrimiento más emocionante en Capernaum es lo que los arqueólogos creen que es la casa del apóstol Pedro. A pocos metros de la sinagoga, las excavaciones revelaron una casa que había sido transformada en una iglesia primitiva. Esta casa tiene características únicas. Mientras otras casas en Capernaum muestran uso doméstico normal, esta casa tiene paredes enlucidas y decoradas, y no hay evidencia de actividad doméstica normal. Más importante aún, los arqueólogos encontraron más de 100 grafitis en las paredes, a muchos invocando a Señor Jesús Cristo y mencionando a Pedro. Estos grafitis datan de los siglos II y III, demostrando que los primeros cristianos veneraban este lugar como la casa de Pedro, el lugar donde Jesús se quedaba cuando estaba en Capernaum. Los evangelios confirman esta conexión. Marcos 1:29 dice: «Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés». Fue en esta casa donde Jesús sanó a la suegra de Pedro, que estaba enferma con fiebre. Marcos 2 describe cómo tanta gente se apiñaba en esta casa para escuchar a Jesús, que no había espacio ni siquiera en la puerta. Fue aquí donde 4 hombres, desesperados por traer a su amigo paralítico ante Jesús, subieron al techo, lo abrieron y bajaron al hombre en su camilla directamente frente a Jesús. En lugar de enojarse por el techo dañado, Jesús primero perdonó los pecados del hombre y luego lo sanó físicamente, demostrando su autoridad divina. La casa que los arqueólogos descubrieron tiene exactamente el tipo de estructura que permitiría este evento. El mar de Galilea mismo es un personaje central en los evangelios. Este lago de agua dulce, también conocido como el mar de Tiberias o el lago de Genesaret, fue el escenario de algunos de los momentos más memorables del ministerio de Jesús. Fue aquí donde Jesús llamó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, quienes estaban echando sus redes. Fue aquí donde Jesús caminó sobre el agua durante una tormenta y donde Pedro intentó caminar hacia él, pero comenzó a hundirse cuando dudó. Fue aquí donde Jesús calmó una tormenta violenta con las palabras: «Calla, enmudece». Y fue aquí, después de su resurrección,
donde Jesús compartió una comida de pescado asado con sus discípulos y restauró a Pedro después de su negación. En 1986, durante una severa sequía que bajó el nivel del mar de Galilea, dos pescadores locales descubrieron algo extraordinario enterrado en el lodo. Era un barco antiguo, enterrado y preservado en el sedimento durante casi 2000 años. Los arqueólogos trabajaron febrilmente para excavar y preservar el barco antes de que el agua subiera nuevamente. La datación por carbono confirmó que el barco databa del siglo I, exactamente el período cuando Jesús vivió. El diseño del barco coincide con las descripciones de barcos pesqueros de Galilea en fuentes antiguas. Este barco, ahora conocido como el barco de Jesús, aunque no hay evidencia de que Jesús específicamente estuviera en él, aún nos da una ventana tangible al mundo de los discípulos pescadores. El descubrimiento del barco es significativo porque valida muchos detalles en los evangelios. Los evangelios mencionan que los discípulos tenían barcos lo suficientemente grandes como para llevar a Jesús y a todos los discípulos y para transportar grandes cantidades de peces. El barco descubierto mide 8,2 metros de largo y 2,3 metros de ancho, exactamente el tamaño correcto. Los evangelios describen a Jesús durmiendo en la popa del barco durante una tormenta. El barco descubierto tiene espacio en la popa donde alguien podría acostarse. Cada detalle verifica la precisión histórica de las narrativas del Evangelio. Estos no son cuentos de hadas ambientados en lugares imaginarios. Son relatos de testigos oculares de eventos que sucedieron en lugares reales, usando objetos reales, con personas reales. Pero la historia de Capernaum tiene un final trágico que también fue profetizado. A pesar de todos los milagros que Jesús realizó allí, la mayoría de los habitantes de Capernaum no se arrepintieron ni lo siguieron. Jesús pronunció un juicio severo sobre la ciudad. Mateo 11:23 a 24 registra sus palabras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esta fue una advertencia sorprendente. Capernaum fue comparada desfavorablemente con Sodoma, una de las ciudades más malvadas en la Biblia. La profecía de Jesús se cumplió. Capernaum fue destruida por un terremoto en 749 después de Cristo y nunca fue reconstruida. Durante siglos, su ubicación exacta se perdió. Los eruditos bíblicos debatían dónde exactamente había estado Capernaum. Fue solo en el siglo XIX que el sitio fue identificado y las excavaciones comenzaron. Hoy, Capernaum son ruinas. No es una ciudad viva y próspera. Es un sitio arqueológico, exactamente como Jesús predijo. La ciudad que fue levantada hasta el cielo por su presencia fue abatida hasta el Hades por su rechazo. Esta es una advertencia solemne para todos nosotros. El privilegio de conocer la verdad viene con responsabilidad, y el rechazo de la luz trae juicio proporcional a la luz que fue rechazada. Comenta abajo si alguna vez has visitado estos lugares sagrados. Dale like si estos descubrimientos hacen que los evangelios cobren vida de una manera nueva. Y prepárate para nuestro próximo capítulo, donde exploraremos lugares en Jerusalén donde el agua se convirtió en el medio de milagros inolvidables. Capítulo 6. Los estanques de Jerusalén, donde el agua
se convirtió en milagro. El agua era precioso en el antiguo Jerusalén. La ciudad no estaba ubicada junto a un río importante, ni tenía una fuente natural abundante dentro de sus murallas. Por eso, los estanques y sistemas de recolección de agua eran vitales para la supervivencia de la ciudad. Pero estos estanques no eran simplemente infraestructura práctica. Se convirtieron en escenarios de algunos de los milagros más significativos de Jesús. Dos estanques en particular aparecen prominentemente en los evangelios: el estanque de Siloé y el estanque de Betesda. Durante décadas, los eruditos debatieron si estos estanques realmente existieron o si eran construcciones literarias. Pero la arqueología moderna ha silenciado esos debates, descubriendo ambos estanques exactamente donde los evangelios dijeron que estaban. Comencemos con el estanque de Siloé, que ya mencionamos brevemente en conexión con el túnel de Ezequías. Este estanque recibía el agua que fluía a través del túnel desde el manantial de Gijón. En los tiempos de Jesús, el estanque de Siloé era un lugar importante para rituales de purificación, especialmente durante las festividades cuando los peregrinos llegaban a Jerusalén. Juan 9 registra cómo Jesús encontró a un hombre que había sido ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron a Jesús quién había pecado, el hombre o sus padres, para que naciera ciego. Jesús rechazó esta teología simplista y declaró que el hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Jesús hizo algo extraño. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo: «Ve, lávate en el estanque de Siloé». El hombre obedeció, caminó al estanque, se lavó y regresó viendo. Este milagro causó un alboroto masivo. Los vecinos no podían creer que era el mismo hombre. Los fariseos lo interrogaron repetidamente. Interrogaron a sus padres. Estaban furiosos porque Jesús había realizado este milagro en el día de reposo. Pero el hombre tenía una respuesta simple y poderosa. «Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Esta es una de las declaraciones más profundas en todos los evangelios. La evidencia personal de transformación es imposible de refutar. Puedes debatir teología, puedes argumentar sobre interpretaciones, pero no puedes negar la experiencia vivida de alguien que ha sido transformado por Jesús. Durante mucho tiempo, la ubicación del estanque de Siloé del primer siglo no estaba clara. Había un estanque pequeño que los peregrinos visitaban, pero los arqueólogos sospechaban que no era el correcto. Entonces, en 2004, durante trabajos de reparación de una tubería de alcantarillado, los trabajadores descubrieron algo inesperado: escalones de piedra antiguos. Los arqueólogos fueron llamados y comenzaron a excavar. Lo que encontraron fue asombroso: un estanque masivo con escalones en todos los lados, que databa precisamente del período del Segundo Templo, el tiempo de Jesús. El estanque era mucho más grande de lo que alguien había imaginado, con capacidad para cientos de personas. Este era claramente un lugar importante para rituales de purificación ceremonial, exactamente como los evangelios describen. El descubrimiento del estanque de Siloé incluía otra característica notable. Los arqueólogos encontraron una calle pavimentada llamada el Camino de los Peregrinos, que conectaba el estanque con el monte del templo. Esta calle permitía a los peregrinos purificarse ritualmente en el estanque de Siloé antes de ascender al templo. Las piedras de pavimento originales todavía están ahí, las mismas piedras que Jesús y sus contemporáneos pisaron. Cuando caminas por esta calle hoy, estás literalmente caminando en las huellas de Jesús.
Este tipo de conexión física con la historia del Evangelio es profundamente conmovedor. No estamos hablando de mitos o leyendas. Estamos hablando de eventos que sucedieron en lugares específicos que todavía podemos visitar. Ahora hablemos del estanque de Betesda. Juan 5 describe este lugar con detalles específicos. Juan 5, 2 dice: «Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos». Durante mucho tiempo, los críticos señalaron que ningún estanque con 5 pórticos había sido encontrado en Jerusalén. Algunos argumentaron que el Evangelio de Juan fue escrito mucho después de que Jerusalén fuera destruida en el año 70 después de Cristo, y que el autor no conocía realmente la geografía de Jerusalén, por lo que inventó detalles. Estos críticos estaban completamente equivocados. En 1888, los arqueólogos excavando cerca de la iglesia de Santa Ana en Jerusalén hicieron un descubrimiento sorprendente. Encontraron las ruinas de un estanque masivo que consistía en 2 piscinas separadas por una pared central. Cada piscina estaba rodeada por columnas y pórticos cubiertos. Un pórtico rodeaba cada una de las 2 piscinas, 4 pórticos, y el 5.º pórtico estaba sobre la pared divisoria entre las 2 piscinas. Exactamente 5 pórticos, exactamente como Juan describió. Además, inscripciones encontradas en el sitio confirmaron que el lugar era conocido como Betesda. El evangelista Juan no estaba inventando detalles, estaba registrando con precisión un lugar que conocía personalmente. El Evangelio de Juan nos cuenta que este estanque era un lugar donde se reunían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. La tradición popular decía que un ángel descendía de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero en entrar al agua después de la agitación era sanado. En este ambiente de desesperación y esperanza, Jesús encontró a un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? El hombre respondió con una excusa. Nadie lo ayudaba a entrar al agua primero cuando se agitaba. Jesús cortó a través de las excusas con un mandato simple: levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente, el hombre fue sanado, tomó su camilla y comenzó a caminar. Pero había un problema. Era día de reposo. Los líderes religiosos confrontaron al hombre por cargar su camilla en el día de reposo, violando según ellos las regulaciones del sábado. Cuando descubrieron que Jesús había realizado la sanidad, se enfurecieron aún más. Juan 5:18 explica por qué. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este evento en el estanque de Betesda marcó una escalada en el conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas. No solo estaba sanando en el día de reposo, sino que estaba reclamando una relación única con Dios Padre, un reclamo de divinidad que ellos consideraban blasfemia. Lo fascinante de estos 2 estanques es cómo ilustran diferentes aspectos del ministerio de Jesús. En el estanque de Siloé, el hombre ciego tuvo que obedecer activamente, caminar al estanque y lavarse. En el estanque de Betesda, el hombre paralítico fue sanado instantáneamente por el mandato de Jesús sin tener que hacer nada primero. Ambos patrones son verdaderos en cómo Jesús trabaja. A veces nos pide obediencia activa antes de que veamos el resultado. Otras veces, Él actúa soberanamente sin ninguna acción de nuestra parte. Ambos demuestran su poder y ambos requieren fe, solo que expresada de maneras diferentes.
Los estanques también nos recuerdan algo importante sobre la arqueología bíblica. Cada vez que se descubre un sitio que confirma un detalle bíblico previamente cuestionado, deberíamos volvernos más cautelosos sobre dudar de otros detalles que aún no han sido verificados arqueológicamente. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Durante décadas, no había evidencia del estanque de Betesda con 5 pórticos. Los escépticos usaban esto como prueba de que el Evangelio de Juan era históricamente poco confiable, pero estaban equivocados. El estanque estaba allí todo el tiempo, enterrado bajo siglos de escombros, esperando ser descubierto. ¿Cuántos otros detalles bíblicos que los escépticos cuestionan hoy serán vindicados por futuros descubrimientos arqueológicos? Suscríbete para más descubrimientos arqueológicos que validan la Biblia. Comparte esto si crees que la fe y la evidencia no son enemigas. Y prepárate, porque nuestro próximo capítulo explorará ciudades que Dios destruyó como juicio y cómo la arqueología confirma estos eventos catastróficos. Capítulo 7. Jericó y las ciudades perdidas. Cuando Dios destruye civilizaciones. Hay momentos en la historia bíblica cuando Dios interviene directamente para juzgar y destruir civilizaciones enteras. Estos relatos son incómodos para muchos lectores modernos. Nos gusta pensar en Dios solo como amoroso y misericordioso. Pero la Biblia presenta un Dios que también es santo y justo, un Dios que no tolera el mal indefinidamente. 3 ciudades en particular ilustran este aspecto del carácter divino: Jericó, Sodoma y Gomorra. Durante años, los críticos argumentaron que estas historias de destrucción divina eran mitos exagerados sin base histórica. Pero la evidencia arqueológica cuenta una historia diferente. Cuenta una historia de ciudades antiguas que efectivamente fueron destruidas de maneras consistentes con los relatos bíblicos. Comencemos con Jericó, posiblemente la ciudad más famosa en el Antiguo Testamento después de Jerusalén. Jericó tiene el honor de ser la ciudad fortificada más antigua del mundo. Las excavaciones han revelado que la ciudad estaba habitada ya en el año 9000 a.C., con murallas masivas construidas alrededor del año 8000 a.C. Esta es una ciudad con más de 10.000 años de historia humana. Pero para nosotros, lo más interesante es lo que sucedió alrededor del año 1400 a.C., cuando los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, llegaron para conquistar la tierra prometida. El libro de Josué, capítulos 5 y 6, describe el asedio de Jericó en detalle dramático. Dios le dio a Josué instrucciones muy específicas y aparentemente extrañas. Los israelitas debían marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes debían llevar trompetas de cuerno de carnero delante del arca del pacto. El 7º día debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y cuando las trompetas sonaran un sonido prolongado, todo el pueblo debía gritar con gran voz. Y entonces las murallas de Jericó se derrumbarían. Imagina ser un soldado israelita recibiendo estas órdenes. No tiene sentido militar, no hay arietes, no hay escaleras de asedio, no hay estrategia militar convencional, solo caminar, tocar trompetas y gritar. Pero Josué obedeció exactamente como Dios mandó. Durante 6 días, el ejército israelita marchó alrededor de las murallas, mientras los habitantes de Jericó los observaban desde arriba, probablemente burlándose de esta táctica aparentemente absurda. Pero el 7º día, después de la 7ª vuelta, cuando las trompetas sonaron y el pueblo gritó, sucedió lo imposible.
Las murallas se derrumbaron. Josué 6:20 dice: Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Durante décadas, los arqueólogos han excavado Jericó, y lo que han encontrado es notable. La arqueóloga británica Kathleen Kenyon excavó el sitio en la década de 1950 y encontró evidencia de murallas masivas que habían colapsado. Pero lo más interesante es cómo colapsaron. Normalmente, cuando murallas antiguas son destruidas en batalla, caen hacia adentro debido a los arietes y el asalto. Pero en Jericó, las murallas cayeron hacia afuera, exactamente como Josué 6:20 implica cuando dice que el pueblo subió, cada uno derecho hacia adelante, a la ciudad. Las murallas cayendo hacia afuera habrían creado una rampa de escombros que permitiera a los atacantes subir directamente a la ciudad. Los arqueólogos también encontraron evidencia de un incendio masivo que destruyó la ciudad después de la caída de las murallas, consistente con Josué 6:24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Adicionalmente, el arqueólogo John Garstang, en la década de 1930, encontró evidencia de almacenes de grano que no fueron saqueados. Esto es inusual. Normalmente, cuando un ejército conquistaba una ciudad, saqueaba completamente los almacenes de comida. Pero Josué 6:17-18 explica que Dios había declarado que toda la ciudad y sus contenidos eran anatema, o dedicados a destrucción. Los israelitas no debían tomar nada para sí mismos. Los almacenes llenos de grano no saqueado son exactamente lo que esperarías si los conquistadores estaban obedeciendo este mandato. Después de la destrucción de Jericó, Josué pronunció una maldición solemne. Josué 6:26 registra: En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Esto es específico y verificable. Se cumplió esta maldición. Siglos después, Primera de Reyes 16:34 registra: En su tiempo, Hiel de Bet-El reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, o conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por Josué, hijo de Nun. La maldición se cumplió exactamente. El hombre que intentó reconstruir Jericó perdió a sus hijos en el proceso, precisamente como fue profetizado. Ahora hablemos de Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades son sinónimos de maldad y juicio divino. Génesis 18 y 19 cuentan la historia de cómo Abraham intercedió por Sodoma, pidiendo a Dios que perdonara la ciudad si se podían encontrar al menos 10 personas justas. Dios envió 2 ángeles a investigar. Los ángeles fueron recibidos por Lot, el sobrino de Abraham que vivía en Sodoma. Esa noche, los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot y exigieron que sacara a sus visitantes para poder abusar de ellos sexualmente. La depravación era tan completa que ni siquiera 10 personas justas podían ser encontradas. Los ángeles cegaron a los hombres malvados y al amanecer sacaron a Lot y su familia de la ciudad. Génesis 19, 24-25 describe la destrucción. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades.
y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Durante mucho tiempo, los arqueólogos buscaron Sodoma y Gomorra. Muchos creían que estaban ubicadas cerca del extremo sur del Mar Muerto, en la región conocida como la Llanura del Jordán o el Valle de Sidim. En 1973, un equipo arqueológico comenzó a excavar un sitio llamado Bab ed-Dara en Jordania, cerca de la costa sureste del Mar Muerto. Lo que encontraron fue asombroso: una ciudad antigua que había sido destruida por un fuego catastrófico. Las murallas mostraban evidencia de haber sido expuestas a temperaturas extremadamente altas. Había una capa gruesa de ceniza cubriendo el sitio. Las estructuras estaban colapsadas y quemadas. Y lo más notable, encontraron evidencia de azufre, exactamente como Génesis describe. Cerca de Bab ed-Dara, los arqueólogos también excavaron otro sitio llamado Numeira, que muestra patrones similares de destrucción por fuego. Muchos estudiosos creen que Bab ed-Dara y Numeira son los restos de Sodoma y Gomorra. La datación sitúa la destrucción de estas ciudades en el periodo correcto, alrededor de 2350 a 2067 a.C., consistente con el marco temporal bíblico. La evidencia de destrucción repentina y completa por fuego intenso coincide con la descripción bíblica. Y la ubicación cerca del Mar Muerto también encaja con la geografía descrita en Génesis. Cerca del sitio tradicional de Sodoma se encuentra una formación geológica llamada Monte Sodoma, una montaña de sal que se eleva junto al Mar Muerto. En esta montaña hay pilares de sal erosionados por el viento y el agua. Uno de estos pilares es tradicionalmente conocido como la esposa de Lot, recordando la mujer que desobedeció el mandato de no mirar atrás y fue convertida en estatua de sal. Mientras no hay evidencia de que este pilar específico sea literalmente la esposa de Lot, la presencia de formaciones de sal en esta región es geológicamente significativa y conecta visualmente con el relato bíblico. Las historias de Jericó, Sodoma y Gomorra nos confrontan con verdades incómodas. Nos recuerdan que Dios no tolera el mal indefinidamente. Nos muestran que hay consecuencias reales y temporales para la rebelión y la perversión. Nos advierten que el juicio divino no es solo una amenaza futura, sino una realidad histórica que ha ocurrido repetidamente. Estas ciudades destruidas son advertencias permanentes talladas en la geografía del Medio Oriente. Son recordatorios de que Dios es paciente y misericordioso, pero también santo y justo. Y son invitaciones al arrepentimiento antes de que el juicio caiga. Dale like si estos descubrimientos arqueológicos te hacen reflexionar sobre la realidad del juicio divino. Comenta abajo tu pensamiento sobre estos temas difíciles y prepárate para nuestro próximo capítulo, donde escalaremos la montaña más sagrada del Antiguo Testamento.